Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, una pareja que ha conquistado corazones en Turquía y más allá, y cuyas idas y venidas han generado un sinfín de especulaciones. Sí amigos, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y la gran pregunta que muchos se hacen, ¿qué pasa realmente entre ellos? Sé que muchos de ustedes son grandes fans de esta pareja, o al menos de su trabajo en la exitosa serie Sen Kalkam, y han seguido de cerca cada uno de sus movimientos. La química que desprendían en pantalla era innegable, casi palpable, y eso, como bien sabemos, es el caldo de cultivo perfecto para que los rumores comiencen a florecer. Y vaya si lo hicieron. Durante y después de la serie, sus vidas personales se entrelazaron en la imaginación del público, creando una narrativa que muchas veces supera la ficción. La serie se convirtió en un fenómeno global, y sus protagonistas más aún. Cada gesto, cada mirada, cada me gusta en redes sociales, se convertía en noticia. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a desgranar juntos todo lo que se ha dicho, lo que se ha visto y lo que quizás solo ellos saben. Antes de empezar, no olviden darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos encanta tenerlos como parte de esta comunidad. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Comencemos por el principio, o al menos por lo que todos recordamos. Hande Erçel con su deslumbrante belleza y carisma, una actriz que ya había ganado reconocimiento en Turquía por otros proyectos, y Kerem Bürsin, un actor de ascendencia turca pero criado en el extranjero con su atractivo natural y mirada intensa, se convirtieron en la pareja soñada para millones de espectadores gracias a Eda y Serkan. Su conexión en pantalla era tan fuerte que era imposible no preguntarse si esa chispa trascendía las cámaras. Y efectivamente los rumores de que estaban saliendo empezaron a circular con fuerza casi al mismo tiempo que la serie ganaba popularidad. Las redes sociales se incendiaron con cada aparición pública conjunta, cada me gusta mutuo, cada comentario cómplice. Los fans, cual detectives modernos, analizaban cada detalle buscando pistas, confirmaciones. Compartían capturas de pantalla, teorías elaboradas, y la expectación crecía día a día. Y como suele suceder en estos casos, hubo un periodo donde todo era un murmullo, una negación velada, sonrisas evasivas y respuestas ambiguas. Eran muy buenos amigos, compañeros de trabajo, se llevan genial. Frases que, si bien pueden ser ciertas, a menudo ocultan una verdad más compleja, una estrategia para gestionar la atención mediática y proteger su privacidad. Luego llegó el punto de inflexión. Poco a poco las evidencias se hicieron más difíciles de ignorar. No fue un anuncio repentino, sino una evolución. Fotos juntos de vacaciones en lugares idílicos, captadas por paparazzi, pero que confirmaban su cercanía. Comentarios más directos de sus allegados, amigos comunes que en entrevistas dejaban entrever la solidez de su relación. E incluso declaraciones que, sin confirmarlo explícitamente, dejaban entrever una relación más allá de la amistad. Fue un proceso gradual, una construcción de confianza con su público, una forma de compartir su vida, quizás para evitar la constante especulación y ser más honestos, o simplemente porque la relación se hizo lo suficientemente sólida como para no querer esconderla más. Hubo momentos icónicos que se quedaron grabados en la memoria de los fans. Sus viajes a lugares exóticos como las Maldivas, donde compartían momentos íntimos que, obviamente, acababan filtrándose, alimentando aún más la fantasía de sus seguidores. La forma en que se apoyaban mutuamente en sus carreras, asistiendo a eventos el uno del otro, defendiéndose en redes sociales cuando surgían críticas o comentarios negativos. Kerem no dudaba en mostrar su admiración por el talento de Hande y ella, a su vez, celebraba sus logros. Todo esto alimentaba la narrativa de una relación sólida y feliz, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como en cualquier historia de amor público, la vida de Hande y Kerem no estuvo exenta de altibajos, y tampoco la atención de los medios. El escrutinio constante es algo que, sin duda, pone a prueba cualquier relación, y más aún cuando se está bajo los focos de la fama mundial. Hubo momentos de tensión, rumores de crisis, de distanciamiento, que surgían de supuestas indiscreciones o de interpretaciones maliciosas de sus interacciones. Los paparazzi, las revistas de corazón, los programas de televisión, todos querían tener la exclusiva, la foto que confirmara o desmintiera cada rumor. La presión mediática es inmensa y mantener la calma y la unidad en pareja bajo esa presión es un desafío monumental. Y como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. El
Tiempo, las circunstancias, las prioridades personales. Después de un tiempo de relación pública, donde parecían estar en un momento muy dulce, compartiendo su amor con el mundo, surgieron informaciones sobre una posible ruptura. De nuevo el silencio oficial, las indirectas en redes sociales, las interpretaciones de los fans, que buscaban desesperadamente una explicación. Fue un periodo de incertidumbre para quienes los seguían con tanto cariño, un vaivén de esperanzas y decepciones. A finales de 2022 y principios de 2023, la noticia que muchos temían se hizo más o menos oficial: Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no estaban juntos. Las razones exactas, como suele ser habitual en estos casos, no se divulgaron en detalle. En la mayoría de las ocasiones, cuando una pareja decide separarse, especialmente si ha sido tan pública, optan por mantener los detalles en privado, por respeto mutuo, por preservar su dignidad y por intentar mantener la paz en un torbellino mediático. Lo que sí se transmitió fue un mensaje de cariño, de respeto y, en muchos casos, la esperanza de que seguirían siendo amigos. Este mensaje buscaba apaciguar a los fans y dar una imagen de madurez y entendimiento. Y aquí es donde la historia se pone interesante, porque la vida después de la ruptura de una pareja tan mediática rara vez es sencilla. Las especulaciones sobre posibles reconciliaciones, sobre nuevas parejas, sobre encuentros casuales. Los fans, aferrados a la esperanza de verlos juntos de nuevo, a menudo buscan señales, interpretan cada interacción, cada comentario en redes sociales, cada aparición pública, como una pista de que el amor podría resurgir. Es la eterna esperanza de que los finales felices de las series se trasladen a la vida real. ¿Qué pasa realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin hoy en día? Si nos basamos en sus apariciones públicas y las declaraciones más recientes, parece que han mantenido esa promesa de amistad. Hemos visto a Kerem hablar de Hande con cariño y respeto en diversas entrevistas, reconociendo la importancia que tuvo en su vida y en su carrera, destacando la buena relación profesional que mantuvieron y la admiración mutua. De igual manera, Hande ha mostrado gratitud por el tiempo compartido y ha evitado hablar negativamente de su expareja, manteniendo una postura de respeto y madurez. Sin embargo, la vida sigue y ambos han continuado con sus proyectos individuales, demostrando su talento y profesionalidad por separado. Hande ha seguido cosechando éxitos en la actuación, participando en proyectos que la han consolidado aún más como una estrella internacional. Además, se ha consolidado como una figura influyente en el mundo de la moda y la filantropía, utilizando su plataforma para causas importantes. Kerem también ha estado activo en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero, y ha demostrado su talento en diversas facetas del mundo del entretenimiento, explorando nuevos géneros y formatos. La realidad es que una vez que una relación pública termina, las dinámicas cambian. Ya no son la pareja que conquistó al mundo con su química en pantalla. Son dos individuos que, aunque compartieron un capítulo importante de sus vidas, ahora siguen caminos separados. La amistad, si es sincera y basada en el respeto mutuo, puede ser un lazo muy fuerte, incluso después de una relación romántica. Sin embargo, en el ojo público, siempre habrá quienes esperen algo más. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la huella que dejaron como pareja en Senkalkapm es imborrable. Esa conexión, esa historia de amor que cautivó a millones de personas en todo el mundo, seguirá siendo recordada con cariño. Y es natural que los fans, que se involucraron emocionalmente con su historia, deseen lo mejor para ambos, ya sea juntos o por separado. Su historia en la serie se convirtió en una especie de refugio, un escape de la realidad, y la idea de que sus protagonistas estuvieran juntos en la vida real añadía una capa de magia a esa fantasía. Quizás en el fondo lo que realmente pasa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin es simplemente lo que sucede entre muchas parejas que comparten un tiempo valioso y luego deciden que sus caminos deben divergir. Hay cariño, hay respeto, hay recuerdos compartidos, y hay la voluntad de seguir adelante con sus vidas, cada uno en su propia dirección. La magia de su historia en pantalla fue tan potente, tan creíble, que es difícil para el público desprenderse de la idea de que esa magia debe continuar en la vida real. Pero la vida real, queridos amigos, a menudo tiene sus propios guiones, y no siempre son tan predecibles o tan románticos como las series de televisión. A veces la mejor conclusión para una historia es un amistoso adiós y la promesa de un futuro brillante por separado. Entonces, para resumir, hemos repasado la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Senkalkapm, la evolución de su relación pública desde los rumores hasta las declaraciones as abiertas, los momentos icónicos que cautivaron a sus fans y, finalmente, la noticia de su separación,
manteniendo un aparente respeto y amistad. Hoy ambos continúan sus exitosas carreras, y aunque la posibilidad de una reconciliación siempre está en la mente de algunos fans, la realidad parece ser que han seguido adelante con sus vidas de manera individual, manteniendo un vínculo de respeto mutuo, algo que sin duda es admirable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia de Hande y Kerem. Ha sido un placer desgranar este tema con ustedes, explorando las distintas etapas de su relación pública y las especulaciones que la rodearon. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que es posible una amistad sincera después de una relación tan mediática y apasionada? ¿Les gustaría verlos trabajar juntos de nuevo en el futuro, quizás en un proyecto diferente? Déjenme saber sus pensamientos, siempre leo todos sus comentarios con gran interés y disfruto de vuestras perspectivas. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartirlo con sus amigos a quienes les interese este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido interesante y conversacional como este. Tenemos muchas más historias y análisis preparados para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande para todos y gracias por ser parte de esta increíble comunidad.